Buenos días, tardes o noches, depende de la hora a la que nos escuchen. Bienvenidos a nuestro podcast Cat Brigado. El día de hoy les hablaremos sobre el lenguaje y sus funciones. Muy bien, para empezar, debemos saber qué es el lenguaje y, según San Google, es la capacidad que tiene el ser humano para expresarse y comunicarse a través de diversos sistemas de signos, orales, escritos o gestuales. En pocas palabras, y para que me entiendan mejor, es la forma en la que te comunicas con otras personas. Ahora veremos las funciones que se dividen en 6. Y la primera es la función referencial o informativa, que como bien dice su nombre, su función es informar. Un claro ejemplo son las noticias, te dan un tema y te explican completamente y detalladamente, con base totalmente real, no fake, nada de lo vi en un TikTok. La siguiente es la expresiva o emotiva. Es la que se encarga de transmitir lo que sentimos y pensamos. Por ejemplo, la frase "ay mi pendejo". El tercero es el apelativo. Su objetivo es transmitir una instrucción, una pregunta, un pedido, una orden o algo que espera una respuesta. Por ejemplo, mándame tu ubicación, pero ya. Ahora veremos la función metalingüística. Esta se define como los elementos propios de la lengua, así de simple. Por ejemplo, la diferencia entre ahí, hay y hay. Una es de lugar, otra es de haber y la última es una expresión. También nos encontramos con la función poética. Se usa para contemplar, reflexionar o fines estéticos y utiliza figuras retóricas. Por ejemplo, yo por ti baby sería Batman. Y por último tenemos la función fática o racional, que es cuando se busca probar si la comunicación es efectiva, correcta y fluida, para saber si el chisme es correcto. Por ejemplo, cuando le explicas la tarea a tu hermano, ¿entendiste, animal? Espero que lo hayan entendido. Los esperamos en el próximo episodio. Recuerden tomar agüita. Y sale pues, ahí los vidrios. ¿Qué tal, corazón? ¿Cómo te fue el día de hoy? Pues es que el profe nos dejó un montón de tarea porque tengo que leer una novela súper larga, la que te envié por WhatsApp. Y nos dio unas preguntas así. No. Porque con las preguntas. Oye, mátalo. ¿Mande? Estoy jugando. ¿Me estás escuchando? Sí. ¿Qué te estoy diciendo? ¿Que te dejaron tarea? ¿Sobre qué? No me dijiste que te dejó tarea el profesor. Sí te dije. No, ya me mataron. No, que ya te habían matado. Pues me habían tumbado y luego me mataron. ¿Y por qué no me haces caso? Te estoy haciendo caso. Entonces, ¿para qué me preguntas cómo me fue si no me vas a poner atención? Bueno, ya me salí del juego. ¿Contenta? No, ¿Por qué? o sea, lo haces por las malas. No lo estoy haciendo por las malas. Te O sea, estoy poniendo sí atención. juegas con toda la pasión del mundo, pero no me escuchas a mí. Sí, te estoy escuchando a ti. Claro que no, si me estuvieras escuchando sabrías de qué te estaba hablando. Pues me estabas hablando de eso, ¿De qué es eso? de la tarea. ¿Y qué tarea me dejaron? ¿No lo dijiste? Sí lo dije. No es cierto. Claro que sí. Un momento escucharon un ejemplo de una mala comunicación. Bien, la comunicación es vital para el ser humano, ¿no? Sino cómo interactuamos con la gente. Pero les daré en este momento, antes de entrar en mi significado, ¿cuál es el significado que San Google nos da sobre comunicación? La comunicación es el intercambio de información que se produce entre dos o más individuos con el objetivo de aportar información o recibir. En este proceso interviene un emisor, un receptor, además del mensaje que se da como manifiesto. Bueno, en esto que dice, pues es el dar alguna información a una persona y después recibirla. Aquí esto se puede notar pues fácilmente cuando hablas con alguien. Cuando hablas con alguien tenemos lo que se menciona anterior, que es el emisor, el que manda el mensaje. Después tenemos el receptor, que es quien recibe el mensaje. Más él, pues como ya lo dije, el mensaje, ¿no? ¿Qué es lo que se está diciendo? Tú le dices a alguien, a tu amiga, le cuentas el chismesote. Tú le estás diciendo a ella, tú eres el emisor. Ella que está escuchando el chisme es el receptor. Y el mensaje, pues ese es el chisme, ¿no? Que se está contando así bien. Es importante la comunicación. Si no, no hay forma de entendernos entre nosotros. El mismo ejemplo que se dio lo demuestra. Si no hay comunicación, no hay forma de que nos entendamos.
Pero bien, espero que hayan entendido el significado de comunicación. Nos vemos en el siguiente episodio. Tomen agüita y hay unos vidrios. ¡Hasta la próxima! Buenos días, tardes o noches, depende de la hora que nos escuchen. Bienvenidos a nuestro podcast Cat Bligados. El día de hoy hablaremos de qué es la lectura y cuáles son sus procesos cognitivos. Ok, yo voy a empezar con qué es la lectura. Por ejemplo, la lectura, según la traducción o la definición que nos da Google, la lectura es una actividad que consiste en interpretar y descifrar mediante la vista el valor fónico de una serie de signos escritos, ya sea mentalmente o de forma oral. Esta actividad está caracterizada por la traducción de símbolos o letras, palabras y frases dotadas de significado. Una vez descifrado el símbolo, se pasa a reproducirlo. Es hacer posible la interpretación y comprensión de los materiales escritos, evaluarlos y usarlos para nuestras necesidades. En otras palabras, la lectura es la comprensión del contenido de un texto u otros medios en el que es necesario decodificar la información, ya sea a través del lenguaje convencional, signos gráficos o alguna simbología no lingüística. Esta es la definición que nos da Google de lo que es la lectura. Ya así, si quieren una definición propia mía, de mí, vaya, pues la lectura, comprender todo lo que esté escrito, ya sea a nuestro alrededor, porque donde sea hay lectura, no sé, en nuestros mensajes de texto, a lo mejor cuando vamos a la escuela, pues todo lo que nos en el pizarrón es lectura, es la capacidad o es una actividad que nos ayuda a comprender prácticamente todo lo que está escrito en el mundo, a lo mejor, no sé, pues en ciertos idiomas, inglés, francés, etcétera, etcétera, pero todo se basa a base de la lectura. Entonces yo pienso que esa es la lectura. Muy bien, ahora veremos cuáles son los procesos cognitivos. En primer lugar, tenemos que intervienen 4 procesos. El primero es el proceso perceptivo, donde el mensaje se percibe visualmente. Por ejemplo, al momento de ver un meme, sin la necesidad de palabras, muchas veces sabes lo que dicen. Seguimos con los procesos léxicos, que es donde se identifica visualmente las letras y sonidos correspondientes. Aquí, con el simple hecho de ver las letras, podemos saber cuáles son. Por ejemplo, cuando aparecen textos al revés, podemos saber qué dice sin necesidad de voltearlo. Sigue el proceso sintácticos, que abarca la memoria icónica y retiene la información gráfica. Así nos podemos acordar de las cosas visualmente. Y por último tenemos el proceso semántico, que extrae el significado del texto y lo integra a los conocimientos que ya poseen. En este paso final es donde podemos entender lo que estamos viendo al leer, y esos fueron los procesos cognitivos de la lectura. Bueno, ahora yo les vengo a hablar de los que son los procesos de lectura. El primero es la conciencia fonológica, que según San Google ayuda y beneficia a la adquisición de la lectoescritura y el ejercicio de la lectolectura. Y esto aumenta el desarrollo de la conciencia fonológica. Pero ¿a qué se refiere esto de la lectoescritura? Bueno, según lo que uno entiende, la lectoescritura es básicamente leer con la capacidad de poder razonar y entender lo que uno está leyendo, sin la necesidad de repetir el texto varias veces. El siguiente es la fluidez lectora, que creo que todos sabemos a lo que se refiere esto. Es poder leer bien sin trabarse y poder pronunciar las palabras correctamente. La mayoría de la gente, por desgracia, no tiene esta habilidad, ya que pues no practica el hábito de la lectura, que es su principal fuente de entrenamiento. Y el último de estos procesos sería la comprensión lectora, que también es bastante intuitiva de saber de lo que trata. Es básicamente poder entender la lectura que pues uno acaba de tener. Este proceso también cuesta bastante poder desarrollarlo correctamente, ya que uno a veces simplemente lee por leer y realmente no se adentra tanto en el texto o no entiende varias de las palabras que se suelen utilizar en los textos. Bien, ahora les hablaré de los niveles de comprensión lectora. La comprensión literal, en donde reconocemos o recordamos la información que leemos, así como cuando tienes que recordar el chisme que te contaron. La comprensión inferencial. El lector reconstruye el significado del texto y a partir de ello formula conjeturas e hipótesis y saca conclusiones. Un ejemplo sería cuando le explicas algo a alguien y de todos modos entiende lo que se le da la gana. Comprensión crítica. El lector evalúa lo planteado en el texto, emitiendo juicios y opiniones fundamentadas en la lectura y sus experiencias. Como cuando ves un meme y dices, sí soy. Comprensión creativa. Se elabora textos nuevos a partir de la lectura, como cuando creas un fanfic o un meme. Espero que lo hayan entendido. Los esperamos en el próximo episodio. Recuerden tomar agüita
y sale, pues ahí los vidrios. La conciencia fonológica. No, ya, pata. ¿Pero qué chingados es? Ah, no, ¿qué? Espero que les haya...